Petróleo sin reservas, con el ingeniero Rafael Gallegos. Los giros estratégicos del petróleo. Primera parte. El petróleo es la sangre del mundo, por dentro y por fuera. La sangre por dentro del sistema de producción, porque su flujo mueve a la civilización. Basta cerrar los ojos e imaginar un mundo sin petróleo para regresar a la edad de piedra. Y la sangre por fuera, porque ha provocado guerras a lo largo del siglo XX y lo que da el XXI, que han derramado toneladas del preciado líquido. Por otra parte, las llamadas energías alternas han operado a una velocidad de sustitución muy inferior a lo esperado, por lo que se estima que los hidrocarburos continuarán teniendo vigencia por muchos años. La historia de las últimas décadas casi que se puede explicar por los giros estratégicos generados por los hitos petroleros. Ya en el siglo XIX, la industria del ferrocarril se dinamizó por el traslado de los barriles de petróleo. Cuando Edison prendió el bombillo, apagó a la industria petrolera, que hasta ese momento alumbraba al mundo mediante lámparas de queroseno. Debido a ello, se daría la gran alianza Rockefeller-Ford, que con el motor de combustión generó la industria automovilística, que aunada a la de aviación, fueron las industrias emblema del siglo XX. La influencia de Rockefeller fue tan grande que le aplicaron la ley antimonopolio, que lo obligó a dividir su Standard Oil en 34 empresas. La Segunda Guerra Mundial la ganaron los aliados porque disponían de fuentes de hidrocarburos. Por cierto, Venezuela aportó más de la mitad del petróleo aliado y fue el combustible del desembarco de Normandía. Hitler estaba claro en su debilidad de suministro de hidrocarburos. Su famosa apertura de dos frentes no fue producto de una locura estratégica, sino de la necesidad de buscar petróleo ruso. No pudo y allí se selló su derrota. Por ejemplo, el mariscal Rommel, el famoso zorro del desierto, se quedó con los tanques nazis varados en la arena del Sahara por falta de combustible. Algunos analistas plantean que Hitler hubiera podido abrir su segundo frente en el mundo árabe, donde despertaba simpatías entre algunos gobernantes. Pero ese es otro tema. Franklin Delano Roosevelt estaba más claro. En 1945, los líderes de la Segunda Guerra Mundial, Stalin, Churchill y Roosevelt, se reunieron en Yalta, ya casi victoriosos. Al finalizar la reunión, Roosevelt apresuradamente salió para encontrarse en el barco Quincy con el rey Saúd de Arabia Saudita. Acordaron que Arabia le garantizaría a Estados Unidos pingües volúmenes de petróleo y Estados Unidos, por su parte, le garantizaría al régimen árabe seguridad y permanencia. Tal vez se trató del acuerdo energético del siglo. Hitos petroleros y sus consecuencias estratégicas. 1928, Acuerdo de Ashnacari. Los zares del petróleo se reunieron en ese castillo escocés. Consecuencias estratégicas: se repartieron los mercados petroleros del mundo. De allí salieron las famosas 7 hermanas, 5 norteamericanas, Exxon, Mobil, Chevron, Gulf Oil y Texaco, y 2 europeas, Shell y British Petroleum. Fueron por décadas el símbolo del poder económico mundial. 1938, nacionalización del petróleo en México. Sorpresivamente, el presidente Lázaro Cárdenas resolvió un problema sindical nacionalizando la industria petrolera mexicana. Consecuencias estratégicas: disminución de producción en México y los inversionistas dirigieron sus capitales a Venezuela. 1951, Mossadegh nacionalizó el petróleo iraní y la respuesta de las potencias fue terrible. Dejaron de comprarles petróleo a los iraníes
La producción bajó hasta 100.000 barriles por día y finalmente fue derrocado Mossadegh, reponiendo a Reza Pahlavi como el Shah de Irán, quien se convirtió en el hombre de confianza de las potencias. Consecuencias estratégicas: armaron hasta los dientes al Shah y lo convirtieron en el policía del petróleo árabe. 1956, Nasser nacionalizó el canal de Suez y lo hizo como retaliación por la eliminación del financiamiento para la represa de Asuán. Francia e Inglaterra ocuparon militarmente la orilla izquierda del canal. Se iniciaba la guerra. El presidente norteamericano Eisenhower intervino y la paralizó. Consecuencias estratégicas: Nasser se convirtió en el líder del panarabismo. Por otra parte, la Unión Soviética comenzó a influir significativamente en la zona. 1960, fundación de la OPEP. Tímidamente, la fundaron Venezuela, Arabia Saudita, Irán, Irak y Kuwait. Su gran rol se haría palpable más de 10 años después, sorprendiendo a los propios fundadores. Consecuencias estratégicas: inédito y gigantesco flujo de capitales desde el primer mundo hacia los países petroleros. Los países pobres sufrieron las alzas del combustible. La banca se saturó de dinero y otorgó muchos préstamos a los países que, cuando no pudieron pagar, se generó una crisis mundial por deudas externas impagables. Hay que poner de rodillas a la OPEP, expresó el presidente norteamericano Ronald Reagan. 1967, Guerra de los 6 días. Egipto y Siria desplegaron sus fuerzas en la península del Sinaí. Además, cerraron el paso de Israel al Mar Rojo. El ministro de Defensa, Moshe Dayan, quien luego sería primer ministro, en un ataque sorpresa acabó con la aviación egipcia y tomó el Sinaí. Luego se apoderó de Cisjordania y de los Altos del Golán, territorios jordano y sirio respectivamente. Nasser reconoció la derrota y ofreció renunciar. La asamblea egipcia no le aceptó la renuncia. Luego, Nasser bloqueó el canal de Suez atravesándole un barco. 8 años se mantuvo cerrado, impidiendo el flujo de 3 millones de barriles diarios de petróleo. Consecuencias estratégicas: cambió el mapa del Medio Oriente. Petroleros tuvieron que transportar su mercancía por el Cabo de Buena Esperanza en la punta de África y, sobre todo, la zona se convirtió en un polvorín. Venezuela en la palestra petrolera. En 1928, cuando Ashnacarry, Venezuela era el primer exportador y el segundo productor petrolero del mundo. Luego de la nacionalización mexicana, las inversiones se orientaron hacia Venezuela, que fue el segundo surtidor de combustible en la Segunda Guerra Mundial. Igualmente, Venezuela fue miembro fundador de la OPEP. Luego de la Guerra de los 6 días, el Medio Oriente se convirtió en un peligroso cóctel rociado con petróleo. Ya se acercaba el embargo petrolero de 1973. Continuará. Esto fue Petróleo sin Reservas, con el ingeniero Rafael Gallegos.